Alguien que no charlamos con él desde el año pasado. Sí. Nos referimos al doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares junto a Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Buen día a ambos Danieles y a toda la audiencia de FM Alas. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención, Marcelo. Por favor. Marcelo, te queríamos consultar en base a los lamentables hechos de hace 48 horas atrás. Tu punto de vista, tu reflexión, Marcelo, ante estos hechos de una protesta legítima que la terminan pudriendo intencionalmente. Efectivamente ha sido así, nadie lo puede negar, y que hay sectores que están muy radicalizados y que tal vez en un año político tienen que recurrir a la violencia total y nada más ni menos que a utilizar a los sectores del lumpenaje más bajo, ¿no, Marcelo? Bueno, mira, yo creo que los que siembran violencia cosechan violencia y esto le cabe en términos generales a la política argentina, tanto el gobierno nacional como a la oposición kirchnerista. Ambos han utilizado y utilizan la violencia como un método para ganar en el debate público o para imponer las políticas públicas. El discurso del presidente Milei es ultraviolento, no es porque sea solamente una característica de él ser un personaje violento, sino que ellos han traído todo un formato de dividir la sociedad en función de tratar violentamente al que no piensa como ellos. Y esto era también una práctica muy común por parte de Cristina y el kirchnerismo. Entonces, bueno, se junta el hambre con la gana de comer, y el resultado lo que hemos visto, no solamente afuera del Congreso de la Nación el día jueves, sino también lo que sucedió dentro del recinto de la Cámara de Diputados. El panorama es desolador, porque en estos términos no hay posibilidad alguna de resolver los problemas que tienen los argentinos. Unos porque consideran que solo ellos lo pueden hacer, que es lo libertario, y los otros que entienden que la única manera es torpedear esta gestión para volver al poder. Claro. No hay salida de esta manera. ¿Cómo ves de acá en adelante, no? Un año lectivo, Marcelo, que tiene que ver justamente con las elecciones de medio término en el mes de octubre. Estamos lejos y estamos cerca, ya hasta inclusive ayer ya salió el calendario justamente electoral para, bueno, los padrones que ya se van a poder ver la semana que viene, posteriormente las alianzas, luego vamos a tener justamente los candidatos hasta, si mal no recuerdo, el 20, 26 creo que es de octubre las elecciones generales. Un año conflictivo, muy violento, que sin ninguna duda va a continuar, porque ya por parte de quienes dicen representar a los abuelos, a los jubilados, van a volver a salir a la calle. Mientras tanto, Firmenich habla desde España, alentando a estas marchas. Mientras tanto, la CGT vuelve a la calle, aparentemente con una medida de fuerza antes del 10 o hasta el 10 de próximo mes de abril. La verdad que vamos a tener un año conflictivo y con una violencia inusitada que la verdad que nos va a dejar mucho que hablar, ¿no? Sí, bueno, además de esta violencia que hemos hablado, creo que este es un año donde hay que rezar mucho y prenderle muchas velas a Santo Fondo Monetario Internacional, porque acá la discusión es si se llega a las elecciones con el dólar planchado o no, es decir, si va a haber o no una devaluación. Claro. Y lo cierto que esto ocurrirá o no según la disponibilidad de dólar que tenga el Banco Central para controlar que no haya una corrida cambiaria, que el dólar no aumente y genere una devaluación que nos devuelva a esa economía inflacionaria. Y este es el riesgo que estamos sometidos, porque la economía del gobierno nacional, tendiente a bajar la inflación, se sustenta fundamentalmente en un ajuste que al no haber diálogo, al no haber política, termina en esta deriva violenta y en que el dólar se mantenga abajo, planchado, pisado por el Banco Central, comprándolo, usando reservas y recursos de la nación, y como no los hay, no los producimos, no los generamos con la producción,
hay que pedírselo al Fondo Monetario. Entonces acá hay que rezar para que la señora, nuestra santa señora Krueger, no es Krueger, Cristalina Georgieva, este nuevo papá que tenemos, que es Trump, le dé la orden y que aporten esos dólares para que el dólar no despegue. Eso sí, estamos cebando una bomba que va a explotar. Ya le pasó a Macri, le pasó a Menem con de la ayuda también, le pasó a Cristina, le pasó a la convertibilidad. No es bueno el escenario político económico para la Argentina, a pesar de que pareciéramos que estamos en un veranito que le permite, bueno, por ejemplo, a los sectores más pobres, el hecho de que la inflación haya bajado, que sigue siendo alta, pero en comparación de lo que hemos tenido nosotros, es alta en comparación internacional. Pero lo que hemos venido sufriendo en los últimos años, para los pobres que no van a tener ninguna mejora en cuanto a su ingreso, ya es un alivio. Para la clase media, no solamente un gran alivio que la inflación haya bajado en términos muy importantes, aunque insisto, sigue siendo alta, el dólar pisado, el dólar barato, te permite, bueno, que hoy, por ejemplo, los sanjuaninos hayan invadido Chile y hayan comprado todo. Claro. Y la clase más acomodada, que es un porcentaje muy chico, el 3-5% seguramente del país, que son aquellos que tienen la espalda para poder acceder al dólar barato, están haciendo pingo de ganancia con la bicicleta financiera. Que le permite el gobierno nacional a tener, bueno, ganancias del 20-50% en dólares, que solamente el narcotráfico o el tráfico de armas ilegales lo debe generar. Claro. Entonces, bueno, todos estos sectores de una u otra manera están sosteniendo a un gobierno nacional y miran para otro lado todos los desaciertos y las locuras que en materia democrática, republicana, constitucional está haciendo el gobierno de Milei. Esta historia la hemos conocido y lamentablemente es probable que tengamos el mismo resultado, un fracaso estrepitoso, como ha pasado cuando se ha querido contener la inflación con el ancla del dólar barato. Marcelo, siguiendo en línea con este análisis, ¿cómo queda el centro acá? Porque acá la grieta se ha profundizado totalmente, ¿no, Marcelo? Bueno, yo ese centro lo denomino un espacio político, democrático y republicano, con una idea económica moderna, responsable, que nos lleve a una economía sin inflación y sin déficit, es decir, con una macroeconomía ordenada. Que se resuelva con ese criterio democrático y republicano que carece Milei. Bueno, ese centro que debiera ser la opción al populismo autoritario de los Kirchner, de los Milei, y que tenga una política no solamente de una economía ordenada, sino también más igualitaria, ese centro está destruido. La libertad de avanza es un fenómeno que se ha llevado puesto el PRO, se está llevando puesto el radicalismo y también se está llevando puesto el justicialismo. Son partidos que han dejado de ser nacionales porque no se ponen de acuerdo en la posición respecto al gobierno nacional. El PRO, los radicales, los peronistas con peluca, los que no tienen la peluca, pero tampoco se deciden a construir ese espacio, o bien están atrapados por ese fantasma que aterra a los argentinos, que es el retorno del kirchnerismo al poder. Claro. Entonces, bueno, la opción que hoy hay en la Argentina, la que se ha visto el jueves en la Ciudad de Buenos Aires, con esa violencia inusitada, que hay que aclarar, la principal violencia del gobierno, porque el gobierno es el que tiene, digamos, el Estado, y utiliza el Estado con un carácter represivo, casi sádico, muy cruel, pero también hay un peronismo que tiene esa traición, ¿no? Esos impulsos que muchas veces han tenido de desestabilizar los gobiernos democráticos porque ellos quieren volver rápidamente al poder. El tema es que este peronismo está destruido y creo que va a pagar electoral y políticamente las consecuencias del desastre que hicieron con Alberto Fernández y Cristina y Massa, y se va a convertir probablemente en el chivo expiatorio, como le pasó al radicalismo con la crisis y la convertibilidad. Así que bueno, es imperioso construir ese centro, pero hoy no hay nada. Sí, un centro prácticamente inexistente, ¿no? Inexistente, porque, a ver, la figura que más podía llevar a ese centro era Mauricio Macri, que, bueno, ahora de alguna u otra forma está saliendo a dar algunos tipos de declaraciones de alguna forma contraria a la visión presidencial, pero con una proyección electoral muy baja, 7-8% nomás.
Si nos vamos, bueno, a otra figura como Lilita Carrió, que dijo que dejaba la política, ahora vuelve a decir que va a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. La misma Margarita Stolbizer, que prácticamente está olvidada, que ni siquiera hace declaraciones. Un centro que prácticamente ha desaparecido de todos los aspectos. Y si se juntan para pelearse, como es el caso de los radicales. La verdad que es una situación bastante engorrosa y, como te decía mi compañero, dos opciones. O sigue este que está, o vuelve el kirchnerismo. Y eso es lo que la gente realmente, de alguna u otra forma, no quiere, ¿no? Bueno, todo lo que representaba Juntos por el Cambio, la sociedad lo repudió. Y ahí hay una crisis de conducción política importante que solamente se resuelve con renovación. En el caso de Macri, yo no lo veo como representante de ese centro, porque si bien Macri ha dicho, y creo que hoy vencía la intimación que le había hecho a Milei de armar esos equipos de trabajo para no solamente armar las listas electorales, sino también compartir el gobierno. Pero si a Macri Milei le hace un guiño y lo incorpora al PRO a la gestión, Macri se olvida de todo esto que está diciendo de defender la república, las instituciones, la democracia. Es decir, me lo veo como medio flojo de sentimiento. En el caso de Carrió y de Stolbizer, sus aportes fueron esenciales y fundamentales para desmontar el esquema de corrupción que hoy está siendo condenado en la justicia por parte de Cristina y sus secuaces. Pero sí, han tenido un desgaste de tantas batallas políticas y porque fueron parte de un espacio que fracasó en la gestión de gobierno, y esto explica la llegada de Milei a la presidencia de la Nación. Pero sí, yo comparto esta idea que se necesita replantear la construcción de un nuevo espacio político, insisto, democrático, como una alternativa a este populismo autoritario de Milei y de Cristina, y que también tenga una política económica que, bueno, lo que va a dejar Milei en caso que este modelo sea exitoso, cosa que yo pongo en duda, y porque está todo atado con alambre, habrá que discutir seriamente el tema de políticas igualitarias, porque acá va a quedar un pequeño grupo de la sociedad muy rico y una porción inmensa, grandota, peleando de no caer por debajo de la línea de pobreza. Sí, perdón, pero para seguir, no, que es importante lo que acaba de decir el doctor, y muy rico su análisis. ¿Cómo ves el peronismo en San Juan? El peronismo en San Juan, bueno, creo que está atrapado en un laberinto que le va a costar muchísimo salir. Yendo a la mitología griega de Ariadna, bueno, creo que perdieron el hilo de Ariadna como para encontrar la salida. Es muy patético. Vos fijate que en este verano su confrontación con el gobierno provincial ha pasado y pasa por ver si controla o no, la perdió, a la Federación Ciclística Sanjuanina. Claro. Y la gran disputa ha sido quién organiza la Vuelta de San Juan. Claro. Se la ganó Orrego, pero Uñá se quedó con el Giro del Sol. Bueno, esa es la posición del peronismo de San Juan. En la Cámara de Diputados me hacen acordar al personaje de Peter Capusotto, agallame que lo mato, pero en realidad lo que están haciendo es permitir que el otro gobierne. En la Cámara de Diputados facilitan con el voto, o separan o se desprenden diputados para que Orrego tenga los números y sacar las leyes que necesita. Yo ahí tengo una duda, si es que el gobierno provincial no avanza en las reformas institucionales para desmontar el sistema populista que hemos heredado de Jorge Duñac, es porque no lo quieren hacer, porque comparten ese modelo y lo quieren ahora usufructuar, o porque no consiguen que el peronismo preste los diputados para desmontar ese sistema. En todo caso, ahí estaríamos ante una democracia media tutelada por el peronismo, pero está atravesada una crisis propia de quienes no entienden por qué perdieron y por qué no son opción en el presente y en el futuro. Si ellos creen que van a las fiestas departamentales y se sacan fotos con el público atrás y ahí tienen un baño de popularidad y que eso les va a permitir ganar el primer lugar en la lista de candidatos, bueno, allá ellos, pero son ausentes en el debate político nacional y provincial. Ni el oficialismo se puede decir qué es lo que quiere hacer en la provincia, y ni el peronismo hace la autocrítica del desastre que hicieron.
para decir una sola cosa, se invirtieron millones y millones de dólares en estadios, en infraestructura deportiva en la provincia de San Juan, y hoy penosamente uno ve que los fines de semana sus estacionamientos se usan solamente para hacer fiesta electrónica o para traer la Mona Jiménez. Claro. O seguimos teniendo una fábrica de paneles solares que salió llave en mano 113 millones de euros y sigue sin producir un solo panel, y el Estado sigue gastando millones de dólares para ver si la puede poner a producir, y cuando la pongan a producir, si eso llega a ocurrir, perdemos con los chinos. Claro. No somos competitivos. Paneles que ya no van a ser destinado, además de ser viejo en tecnología, porque eso va avanzando rápidamente, el único comprador va a ser el propio Estado. Claro. Entonces, y uno ve que el gobierno provincial gobierna el status quo que recibió y no muestra ninguna señal, ninguna idea de ver si no solamente da vuelta como una media el plano institucional, sacar el populismo que está inserto con normas que el peronismo dictó en los últimos 20 años, sino que tampoco sabe cómo lograr un cambio paradigmático en nuestra economía. Y te lo doy con un ejemplo. El presupuesto provincial se nutre con recursos nacionales del orden del 85 al 89%. El 15 o 11% son recursos tributarios propios. El gobierno de Orrego se debió haber planteado que en sus 4 años iba a haber, sin perder recursos nacionales, hemos perdido muchísimo, pero por lo menos la coparticipación, sin perder la coparticipación, haber puesto esa relación 70 recursos nacionales, 30 recursos provinciales. Eso significa duplicar la capacidad productiva de la provincia de San Juan. Bueno, lo que se está viendo es una crisis muy grave en el sector productivo, en todos los órdenes, con caída en la producción y en la venta, que muchos empresarios dicen que son semejantes al 2020, cuando estábamos todos encerrados en cuarentena, porque la política nacional está destruyendo a la producción, y más como las nuestras, que son regionales. Acá el tomate, que era una industria, San Juan era potencia, está en la lona, porque es caro exportar, porque está entrando tomate de Paraguay, lo mismo está pasando en los otros productos que somos fuertes en agricultura. La minería se va en foto, promesa, pero no está generando ni la riqueza ni los puestos de trabajo esperados. Claro, entonces, bueno, y el gobierno que hace nada. Hay una canción de un grupo de rock brasilero que se llama Los Paralamas o Suceso, que el estribillo dice que el arte de vivir con fe sin saber con fe en qué. Yo no sé qué está esperando el gobierno Orrego que pase para revertir esto, y debiera empezar a tomar medidas, y la única medida que yo veo que puede tomar es la tributaria. Pero en vez de aportar para hacer que la competencia externa que está entrando en el país, en San Juan, los productores sanjuaninos puedan tener igualdad de condiciones para competir, que es una reforma tributaria que haga más barato producir en la provincia de San Juan y atraer capitales a la provincia de San Juan, más cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de cobrar ingresos brutos a las grandes empresas argentinas que comercializan pero no producen en la provincia de San Juan. Bueno, al no hacerlo, este inmovilismo contribuye a profundizar la crisis, y a esto sí me preocupa, porque en realidad no saben qué hacer para que el sector productivo sanjuanino, si no se puede duplicar, por lo menos crezca. Y lo que está pasando es que se está reduciendo. Entonces, ¿cuál es el escenario de San Juan? Mientras un peronismo discute las candidaturas para ver quién se saca la foto con mayor gente en su espalda, en la provincia de San Juan el gobierno está haciendo lo mismo que hacía Gioja y hacía Uñac, pero de una manera más pobre. Yo tengo una imagen un poco de stand-up para graficarlo. Es como si Gioja y Uñac están tomando un café, y Gioja, que es mucho más pipireta que Uñac, para hablar, le dice, analizando el gobierno de Orrego, nosotros hacíamos ravioles, como decía la China Zorrilla en Esperando la Carroza, nosotros hacíamos ravioles y Orrego hace ravioles. Pero sin tuco. Sin sal, sin condimento, porque todas las fiestas, las actividades deportivas, ahora van a traer los Pumas,
o sea, como si no hubiese pasado nada y que hubiese llevado a la sociedad a cambiar de gobierno en el 2023, lo hacen, pero más pobre, porque así como caen los recursos, lo que se está viendo ahora es una mayor tensión en la distribución de la renta. Y esto se ve en los docentes, se ve en los médicos, se ve en el sector público, que es el principal empleador en la provincia de San Juan, y que repercute en el comercio, que repercute en la producción. Entonces, bueno, seguimos con las políticas, entre comillas, y tomado con alfileres de Estado que fijaba Gioja de Uñá, que el deporte, que la fiesta, etcétera, pero más pobre. Mientras tanto, no le podemos dar respuesta a una sociedad que empieza a decir, bueno, el ajuste hay que hacerlo, tenemos que pasar por el Jordán, pero en un momento la discusión de la distribución de la renta, que ya empezó en el sector docente, y el conflicto le apareció muy rápido. A Uñá le apareció en el año número 7 de gobierno, pero sí. A Orrego en el año número 2. 15 meses. Claro, entonces acá tenemos un escenario muy complicado. El gobernador ha ido a Buenos Aires a pedir asistencia financiera de la Nación. Sí. Y la Nación se ha cerrado que no va a haber recursos para las provincias. Es más, hoy ha habido un anuncio de Milei sobre el tema de Bahía Blanca diciendo que van a aumentar de 10.000 a 200.000 millones, pero no va a ir esa plata ni a la provincia de Buenos Aires ni a la Intendencia de Bahía Blanca, sino se la quieren poner de bolsillo a la gente. Exacto. No sé cómo lo van a hacer. Entonces, esa estrategia de Milei de tratar de tener controladas las provincias, los municipios, de asfixiarlos en recursos para que los senadores y los diputados nacionales de las provincias voten las barbaridades que está planteando en el Congreso, ya incluso hasta protegerlo desde el punto de vista de la corrupción, bueno, va a llevar que la provincia de San Juan, bajo esta estrategia, va a ser una lenta agonía, pero de un resultado previsible. Esto en San Juan va a terminar mal. En política no se puede elegir la forma de morir. O puede morir más rápido, más lento. Abelín lo decía de una manera, Gioja de otra. Bueno, creo que en este momento el gobierno provincial está eligiendo su manera. Si no hace algo, no reacciona y comienza a generar políticas públicas que tiendan a hacer crecer el sector privado, o por lo menos defenderlo de las políticas de derecha y ultraliberales o neoliberales de Milei, que con la apertura de la importación sin bajar la presión tributaria, esto termina con desocupación y un sector productivo destruido. Marcelo, tocaste el tema de corrupción. Habló Lilita Cayó la semana pasada con Joaquín Morales Solá, en donde dijo que Karina Milei es la cajera del gobierno, de alguna forma. Karina Milei es el Julio Devido, es la Mira Yoma porque ahora se hablan de las valijas, y no solamente fue Antonini. Vamos un poco más atrás, la investigación del gran colega Román Lechman para el Página 12, manejada por Jorge Lanat en su momento, destapó el escándalo del Yoma Gate, que también venía en valija, ¿no, Marcelo? Bueno, hay muchas historias, hay muchos relatos de que Karina Milei, cuando su hermano era candidato tanto a diputado nacional como a presidente de la Nación, tenía esa práctica de cobrar por participar en actividades con Milei, ya sea fotos, cenas, café, y que todo estaba tarifado. Esto lo cuenta la gente, que algunos accedieron y otros no. Claro. Hay versiones mucho más fuertes y contundentes ya en la causa judicial por la criptotrucha esta de Libra, de gente de Estados Unidos, que dicen que gente allegada al presidente, no la identifican, pedían dinero para sacarse una foto para hablar con el presidente. También hay una denuncia en España que se dice que cuando Milei viajó ya como presidente, esto habrá que chequearlo, esta información, también gente allegada, posiblemente o no, Karina Milei, pedían de 50 a 500 mil dólares para entrevistas y otro tipo de vinculaciones o relaciones con el gobierno nacional. A mí me da la sensación que esa práctica que los hermanos Milei tenían cuando el actual presidente era candidato, de pedir dinero para una foto, para un café, bueno, lo han extendido ahora en la presidencia de la Nación. El caso Criptolibra sería el caso que en parte explique lo que sucedió, aunque el hecho es mucho más grave, porque acá se le robó a personas incautas más de 100 millones de dólares,
Y hay una noticia hoy que este personaje Davis, que dice que los tiene controlados los hermanos Milei, y que los hermanos Milei jamás se refieren a Davis, ni siquiera han hecho una denuncia penal como para deslindar responsabilidades, y que está atrás de la motorización de la estafa. En el día de ayer se tiró de esos $100 millones, $1,6 millones. Claro. Entonces, bueno, yo creo que cuando cayó pone el ojo sobre la corrupción sobre alguna persona, hay que estar atento porque posiblemente tenga la razón. Claro. Sí, Daniel. Yo te hago la última y te traigo a San Juan y te traigo a tribunales de San Juan. Bueno, la presidenta de la Corte, la doctora Nieto, ha presentado un proyecto, o por lo menos está analizando, ¿no? Esto de terminar con las ferias judiciales en la provincia de San Juan. Ha despertado, bueno, no solamente por parte de los trabajadores, que de alguna forma eran, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Unos privilegiados en tener vacaciones en la provincia de San Juan, si lo comparamos con otros empleados públicos, sino que también por parte de los abogados. Vos sos abogado litigante, y ¿por qué tanto? A ver, ¿por qué no quieren trabajar en enero? ¿Por qué no quieren trabajar todo julio? Bueno, ahí hay un error conceptual. Las ferias no son vacaciones para los abogados. De hecho, los abogados no tenemos vacaciones. Sí, claro. El abogado de ejercicio liberal tiene una misma situación de un cuentapropista o un trabajador en negro. No tenemos vacaciones. Las ferias fue institucionalizada, sí, históricamente, de que hay tribunales en el mundo para que los juzgados puedan ponerse al día. Pero los tribunales no cierran, siguen trabajando en turno con una reducción de personal, de carga horaria, pero eso no influye en nada en la actividad de los abogados. El abogado se toma vacaciones, sabe que por un plazo de tiempo deja de trabajar y deja de tener ingreso. Entonces, primero aclarar esa idea. La feria no es vacaciones para el abogado. Pero los tribunales, cuando hay receso, esto que es la feria, cierran, quedan los que están de turno. No, bueno, pero eso nada más. Eso hay que los otros se van todos, Está bien, pero eso hay que decirle a la Corte, porque ellos son los responsables de garantizar el acceso a la justicia durante la feria judicial, pero ahí los no tenemos nada que ver. Claro. Esa es la primera cuestión. La segunda es que hay dos cuestiones más. Primero, ya hay una grieta dentro de la Corte entre los que están de acuerdo y los que no. Sí. Los que no están de acuerdo son los únicos dos que realmente han litigado. Han sido abogados litigantes. Yo nunca he sido contemporáneo en el litigio de De Santis, pero nos conta a los abogados que De Santis, si bien en los últimos 40 años estuvo más en la función pública que en tribunales litigando, es un abogado litigante. Claro. Pero fundamentalmente el más litigante de todos es Victoria. Sí, y ya es contemporáneo es contemporáneo mío, y a mí me conta que el doctor Victoria a las 7 de la mañana ya estaba haciendo tribunales cuando todo era presencial y todo era papel. Claro, entonces ellos dos se dan cuenta de que es un error eliminar la feria, y porque entienden a los abogados. Esos colegas, Victoria y De Santis, se han tomado mucho café en los tribunales, pero, han recorrido. Entiéndenos a los abogados en qué aspecto. Si los abogados no tienen vacaciones. No, por eso entienden cuál es el trabajo y la función, porque ellos han sido abogados litigantes. Sí. Los otros tres no lo han sido, con todo respeto. A ver, quien la propone, García Nieto, que ha ejercido la abogacía como asesora letrada del Estado. Sí. Es una forma legítima y correcta de ejercer la profesión. Sí. Pero ellos nunca se han tomado un café en tribunales. Nunca se han tomado un café en tribunales, nunca convivió con los abogados litigantes, entonces no sabe lo que ella propone. Lo que pasa es que cada presidente, cuando asume en la presidencia de la Corte, quiere refundar la justicia. Y se tiran estas ideas bombas creyendo que están en lo correcto. Después los otros dos, en el caso del doctor Olivares Puz, siempre fue empleado de tribunales. Sí. Hizo toda la carrera, desde meritorio a miembro de la Corte. Entonces tampoco conoce la idiosincrasia de los abogados litigantes. Y después Lima, bueno, él fue escribano. Claro, sí, nunca ejerció. Lima es producto de un abuso de poder. A ver, Lima no debería ser ministro de la Corte. En la Corte, claro. Lima bueno, no dicho eso, de que entiende y el que no entiende, de qué se trata la feria, desde el punto de vista de abogado, también hay que decir que la feria, como los abogados litigantes, nos hemos convertido en un estorbo, en una visión de la Administración de Justicia, donde
acá se ha aplicado un método de producción fordista. Henry Ford creó ese método de producción que se basaba en la producción en línea, claro, con división de trabajo, tareas sencillas y mucha mano de obra. Por eso es que cada 2 por 3 entra gente a tribunales, porque se ha convertido en una fábrica de producir sentencias. Lo importante para esta corte, y acá ya no hago diferencia entre el que entiende y el que no entiende el abogado, es producir la mayor cantidad de sentencias. Y esto pone en riesgo la calidad de las sentencias. Por eso no lo digo yo, lo dice nada más y nada menos que el fiscal general de la Corte, que estos procedimientos violan el principio de garantía constitucional del juez natural, o que las sentencias en definitiva no las hacen los jueces, o lo hacen administrativos, que responden al secretario administrativo de la Corte, que a su vez responde a la Corte de Justicia, con lo cual se terminó, o como dice el personaje este Adorni, fin, no hay independencia de la justicia, porque pues la sentencia no la hace quien la tiene que hacer. Claro, bueno. Entonces, bueno, en ese sentido, sinceros, una fábrica de... Nunca como una fábrica. Nunca pero termino. En esta idea de que la administración de justicia es una fábrica de sentencias, bueno, ¿vos qué querés producir? ¿280 días o 365 días? Y querés producir 365 días. Claro. Entonces, por eso no entiende. Porque bueno, el sistema acusatorio que está ahora, la verdad que puede ser mucho más amplio, puede ser más ágil, pero claro, si esto en la justicia la vamos a seguir teniendo así, donde siguen haciendo la sentencia en los empleados, porque esto es una regla, es histórico, porque antes cuando era papel también la hacían los empleados, Marcelo, vos lo sabés bien. No, pero ahí había una diferencia, En la época, antes que entren todos estos procedimientos nuevos, el juez era muy señor en su juzgado. Entonces él tenía, ponerle 10, 15 empleados. Él podía delegar o derivar en secretario, prosecretario, tenía más intervención. que lo coadyuve, que lo coadyuve en la redacción de sentencia, definitiva, interlocutoria, pero él tenía el control la sentencia de los la ponía el juez y los empleados la trabajaban. Ahora ese esquema de trabajo desapareció. Y vos no sabés quién tiene el expediente, quién resuelve, quién provee. ¿Me entendés? Entonces el juez ha perdido el control de sus causas. Y esto lo denuncia Cuatropani. Claro. Ahora, Cuatropani, cuando era jefe de fiscales sin este sistema, criticaba el sistema viejo. Y decían que no tenía sentido el sistema de la forma porque era una puerta giratoria. Recordemos eso también, bueno, ¿no? Eso también es cierto, porque el sistema anterior no significa que era mejor que el actual. El sistema anterior era del siglo XVIII, siglo XIX, que, bueno, habrá sido muy eficaz cuando habían, no sé, éramos 10.000 habitantes, pero esto, ¿resolviste eso? Sí, voy a hacerlo. Perdón. Cuando habían 10.000 habitantes y, bueno, era fácil administrar justicia así. Ahora nosotros somos una sociedad masificada y que se necesita obviamente acudir a la tecnología, acudir a nuevos métodos modernos para que no quede impunidad. Eso no está mal. El tema es que este método de administración de justicia debe estar homologado por la Constitución, es decir, debe respetarse las garantías constitucionales, porque si no, dejamos de ser un Estado de Derecho para ser un Estado autoritario. Sí, totalmente, en eso estoy de acuerdo, por lo menos lo que es la parte de fragancia, ¿no? Que es 12 horas, 24 horas y al penal. La verdad que por ahí el derecho de defensa poco. No, y aparte te acusan en fragante delito que no se termina cometiendo, claro. ¿Cierto? Sí, fundamentalmente con la cuestión de género también tiene mucho que decir. Exactamente. Marcelo, no te queremos robar más tiempo. Está muy linda la conversación. Bueno, seguramente te vamos a seguir molestando o a invitar al piso para que, bueno, conversemos, ¿no?, de todos estos temas que tienen que ver con la política nacional, provincial. Comparto mucho, ¿no?, la visión que tenés de la provincia y del gobierno, un gobierno, si bien es cierto, muy tranquilo, pero ya pasó de ser tranquilo el gobierno sanjuanino a ser un gobierno adormecido, a mi criterio, y con muchos aspectos relacionados a la producción que está totalmente paralizada, y seguimos dependiendo de lo que nos mandan de Buenos Aires, y bueno, de la política que tiene que ver con la justicia, que también es un tema
grave y a tratar seguramente para los próximos tiempos. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu tiempo, por tu atención, y te vamos a seguir molestando como siempre. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, va a ser un placer. Un saludo fuerte a la vez. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los periodistas de la mañana. 10 minutitos del final del programa, Daniel. Sí, 10 minutitos Sí. nada más. No sé si lo vamos a ver.